comenzar a recordar la religión. Y ahora vamos a dar una breve introducción y luego seguir con una oración. Bienvenidos a esta, la tercera clase de nuestro curso Sacramentos y Oración. Y aprendimos en clases anteriores una definición simple para lo que es un sacramento. Un sacramento es un acto sagrado instituido por Jesús, o sea, establecido por nuestro Salvador, mandado por Jesús, y utiliza la palabra de Dios junto con un elemento terrenal. Un elemento terrenal. En el bautismo vimos que ese elemento terrenal era agua. En la Santa Cena vamos a ver que es el pan y el vino. Pero la palabra de Dios ligada a esos elementos terrenales, y la palabra le da su poder a los sacramentos, y esa es la tercera parte de la definición. En los sacramentos, la Biblia dice que recibimos perdón. Recibimos el perdón de pecados. Son medios de gracia. Igual que en la palabra Dios ofrece y da su perdón, también en los sacramentos con elementos visibles Dios ofrece y da su perdón. Entonces vamos a comenzar a estudiar sobre la Santa Cena esta noche y veremos mucho de lo que la Biblia dice sobre este sacramento. Con eso vamos a comenzar con una oración. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, te agradecemos por tu gran misericordia hacia nosotros pecadores. Continuamente nos perdonas todos nuestros pecados. Te agradecemos por la gran bendición que nos das en la Santa Cena, la cual demuestra que el perdón de pecados es un regalo personal de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, muy bien. Comencemos con las preguntas de repaso sobre los videos que planteé en el grupo de WhatsApp. La primera pregunta, en el video se comparó el sacramento de la Santa Cena específicamente con la vara de Moisés. ¿Qué me pueden decir sobre esa conexión? ¿Qué nos puede enseñar la vara de Moisés sobre los sacramentos? ¿Alguien quiere contestar? Hermano, yo lo que le he leído en la historia de Moisés, que Dios le dio la vara y le dijo que con esa vara él iba a hacer las señales, ¿verdad? Que para lo que, por ejemplo, cuando le dijo que convirtiera la vara en serpiente. Y que con esa vara también él abrió el mar, con esa vara él también él hizo que cayeran los insectos. O sea que con esa vara él hizo todo lo que Dios le dijo que hiciera. Ajá. Ok. Sí, lo que el video mencionó, ¿verdad, Sara? Era que Dios necesita una vara para hacer milagros así. Dios no necesita una vara para hacer milagros así, ¿verdad? Bien podría haber hecho esos milagros Dios sin la vara de Moisés. Pero ¿por qué utilizó Dios la vara de Moisés para hacer eso? Entonces, y eso tiene que ver con algo que Moisés necesitaba, ¿verdad? A ver, Rosita levantó su mano también. ¿Quiere complementar la respuesta de Sara? Sí, pastor. Pues yo lo que entendí, lo que escribí en mis respuestas es, digamos, el bastón para Moisés era un símbolo fijo para que él se agarrara, porque pues es el paralelo con nosotros para los sacramentos, porque pues diariamente luchamos contra nuestras dudas y a él le servía de agarre esa vara y a nosotros pues nos sirven los sacramentos. Ok, sí, nos ayudan en nuestras dudas, algo tangible para asegurarnos cuando dudamos. Muy bien. Y disculpen que estoy mirando aquí abajo. Es que es temporada de mosquitos en Paraguay y están
con advertencias sobre el dengue y la chikungunya. Y tengo un mosquito en mi casa y quiero matarlo. No quiero que me pique. Entonces, no estoy distraído, solo que estoy batallando con unos mosquitos que entraron conmigo esta noche. Muy bien. Vamos a ver ahora un resumen de lo que vieron en el video. Moisés tenía sus dudas. Cuando ustedes tengan tiempo, lean Éxodo capítulo 3 y vean claramente las dudas de Moisés. Dios le llama a liderar su pueblo Israel de esclavitud en Egipto a libertad en la tierra prometida. Y primero, Moisés dice, ¿quién soy yo para hacer eso? Y Dios contesta, no te preocupes, yo voy a estar contigo. Y luego pregunta Moisés, pero ¿quién debo decirles que sos vos? Y Dios dice, yo soy Jehová, yo soy quien soy, díganles que yo soy, te ha enviado. Y luego Moisés dice, pero no sé hablar. Y Dios le dice, ¿quién te dio tu boca? Yo soy Dios, yo te voy a dar las palabras. Y al final de cuentas Moisés dice, envía a otro. Y luego Dios sí se enoja, pero en vez de castigarle, le dice, ok, voy a enviar a tu hermano Aarón para ir contigo para ayudarte. Pero se ve en ese proceso de preguntas y respuestas, él tenía dudas, pensaba que no iba a poder hacerlo, desconfiaba que Dios iba a poder hacerlo por medio de él. Entonces, ¿cómo Dios le aseguró? Obviamente le dio promesas habladas, pero también le dio unas señales que podría hacer, y una era por medio de esa vara, que se iba a tirar y se iba a convertir en serpiente. Y como el video explicó, no había necesidad de una vara para hacer aparecer un serpiente. Dios puede hacer eso. Pero había algo físico y tangible que podría servir de ayuda para Moisés de las promesas que Dios le había dado de consuelo. Agarrando esa vara, iba a recordar, a Dios está conmigo. Él prometió eso cuando me dio las señales de la vara. Bueno, nosotros también solemos dudar que Dios nos haya perdonado. Piénsenlo. Cuando caemos en un error de nuevo y hay una voz que susurra, ¿verdad? ¿Podría Dios perdonarte después de hacer eso otra vez? O hay problemas en el matrimonio y sabemos que somos culpables por ellos, en parte por lo menos, pero y pensamos, ¿podría Dios perdonar a alguien como yo? Y Dios no quiere que dudemos su amor y perdón. Así que nos ha dado algo físico y tangible para consolarnos y asegurarnos que sí, somos perdonados. En la Santa Cena tenemos un consuelo físico, tangible, que somos perdonados. Podríamos incluir aquí también el bautismo, es algo físico, ¿verdad? Se siente el agua del bautismo. Y no significa que es más poderoso que la palabra, no lo es. Tiene igual poder la palabra y los sacramentos para obrar fe en nuestros corazones. La cosa es que Dios sabe que somos criaturas físicas, que a veces palabras, aunque son poderosas, solemos dudar. Entonces ha agregado algo físico a la palabra para darnos doble aseguranza, ¿verdad? Sí, somos perdonados. Y la diferencia entre la vara de Moisés y la Santa Cena sería lo siguiente, o los sacramentos en general, sería lo siguiente. La vara de Moisés solo le recordaba de las promesas de Dios. Pero en la Santa Cena Dios de hecho nos da lo que Cristo ganó por nosotros. Vamos a ver versículos bíblicos que nos aseguran que Dios nos da perdón cuando celebramos la Santa Cena. Muy bien. Vamos a seguir con la siguiente pregunta de repaso. Guarden sus otras preguntas hasta el final de esta introducción. ¿Ok? Siguiente pregunta de repaso es, ¿cuándo instituyó Jesús la Santa Cena? ¿Cuándo instituyó Jesús? Jueves Santo durante la cena de la Pascua. Muy Jueves bien. Santo durante la cena de la Pascua. Excelente respuesta. Jueves Santo durante la cena de la Pascua. Muy bien. ¿Alguien sabe lo que era la Pascua?
¿O quiere agregar algo a la respuesta de Sara? No pasa nada, no pasa nada. Dime, ¿te gustaría ir de vacaciones? No lo sé. Ok, está bien. Yo les puedo dar una explicación entonces. Esto, por cierto, se halla en Mateo 26, Marcos 14 y Lucas 22. Y vamos a estudiar estas porciones de la Biblia en la clase, pero mencionar que los evangelios no se contradicen entre sí para nada, pero sí dan tres perspectivas diferentes de la misma historia. Ustedes saben que si hay, por ejemplo, 2 o 3 testigos de, no sé, un accidente, ¿verdad? Cada uno va a contar la misma historia sobre el mismo evento, pero tendrán perspectivas diferentes, ¿verdad? Tal vez uno notó algo que el otro no notó. Tal vez uno da un enfoque que es diferente que el otro. La misma historia sin contradicciones, pero con detalles distintos. Eso encontramos sobre la Santa Cena y su institución en la Biblia. De hecho, se registra 4 veces. 3 en los evangelios y luego Pablo cita las palabras de institución en 1 de Corintios 11. Y cada perspectivo agrega su sabor, pero cuentan la misma historia, que Jesús instituyó la Santa Cena la noche antes de que fue crucificado. Eso comúnmente se conoce hoy como el Jueves Santo, o el jueves de la Semana Santa. Y era la celebración del festival de la Pascua judía. La Pascua celebraba que Dios había liberado al pueblo de Israel de Egipto, de esclavitud en Egipto. ¿Recuerdan la historia? Como había 10 plagas que Dios hizo en Egipto y la 10ª era el matar de los primogénitos y Dios proveyó una forma de salvarse a Israel sobre eso, que podían sacrificar un cordero y así con sacrificar ese cordero y pintar la sangre sobre sus dinteles, iban a ser salvos de la 10ª plaga y así los egipcios después de eso iban a decir, vayan de nuestro país, iban a ser sueltos, liberados. Después de ese evento, Dios dijo, celebren esto cada año. En el mes de Nisan, día 14, comienza la fiesta de la Pascua. Y celebraban así con sacrificar un cordero. También celebraban con panes sin levadura. Porque uno no puede leudar pan y dejarlo crecer cuando no tiene tiempo. Y Dios dijo, prepárense y preparen pan sin levadura, porque yo pronto voy a liberarlos de su esclavitud. Van a tener prisa en salir de Egipto. Por eso se celebraba cada año después de eso y hasta el día de Jesús, la Pascua, y tenían pan sin levadura, que es lo que usamos en la Santa Cena. Eso es lo que Jesús utilizó. Muy bien. Tercera pregunta de repaso entonces del video es la siguiente. ¿Cuáles son los 4 elementos que recibimos en la Santa Cena? Según el video. El cuerpo y la sangre de Jesús y el pacto. Yo solo eso entendí, pastor. Ok. Gracias. ¿Alguien quiere agregar ahí, Rosita? Sí, como dice la hermana Sara, pues por medio del pan, pues recibimos el cuerpo de Cristo en el pan partido. Y por medio del vino, la sangre del nuevo pacto en la copa de vino, que son el cuerpo y la sangre de Jesús. Ok, ahí mencionó los 4 elementos, ¿verdad? Tenemos pan, pero ese pan está unido con el cuerpo de Cristo. Recibimos el pan con el cuerpo de Cristo y recibimos el vino con la sangre de Cristo. Veremos versículos bíblicos que apoyan eso en un ratito más, pero eso fue la respuesta que dieron en el video. El pan y el vino
obviamente están presentes cuando celebramos la Santa Cena, pero también están presentes el cuerpo de Jesús y la sangre de Jesús en ese sacramento. Y por último, la última pregunta de repaso, ¿qué regalo recibimos a través de la Santa Cena? ¿Qué regalo recibimos a través de la Santa Cena? A ver. El perdón de los pecados. Espere. Ok. Sí, gracias. Iba a ver si algún otro hermano quería contestar, perdón. ¿Alguien que no ha contestado hasta ahora? Me gusta su participación, Sara y Rosita. No dejen de participar. Solo quiero dar también otra oportunidad a los demás para ver si quieren. Ok, gracias. ¿Alguien más quería contestar aquí? ¿Qué regalo recibimos a través de la Santa Buenas noches, pastor. Recibimos la salvación mediante la Santa Cena. Nosotros es un símbolo que recibimos la salvación de Jesús, de Dios. Oh, ok. Sí, muchas gracias y buenas noches. Bienvenido, Freddy. Gracias por unirse con nosotros esta noche. Está bien, pastor, gracias. Además, me he retrasado porque no estaba actualizado mi Zoom. Me disculpa. No se preocupe, que sea bienvenido, hermano. Muy bien. Entonces, él dijo la salvación y suena un poco extraño eso, pero vamos a ver, la Biblia dice que recibimos perdón por medio de la Santa Cena. Veremos las palabras de Jesús donde él dice eso. Y pues donde hay perdón, ¿qué más hay? Si tus pecados todos son perdonados, estás salvo, ¿verdad? Tienes salvación. Amén. Se puede decir Amén. que Dios da eso en la Santa Cena. Uno lo recibe por medio de la fe en Cristo, obviamente. Ok. Bueno, ahí están las palabras de Jesús que vamos a estudiar también cuando Jesús dice, para remisión de los pecados es esto, al instituir la Santa Cena. Para remisión de los pecados, para perdón de los pecados. Y no es un nuevo perdón, es el mismo perdón que Dios ofrece en su palabra, el mismo perdón que Dios da en santo bautismo, es el perdón que Cristo ganó por todos en la Para cruz. remisión de los Él pecados. ofrece, lo que Él ofrece también en el sacramento de la Santa Cena. Ok, ahora sí, ¿cuáles preguntas tienen hasta aquí? Vamos a comenzar a estudiar la lección. ¿Cuáles preguntas tienen? Una duda o una pregunta, pastor. Claro, Augusto. Sí, adelante. Bueno, como acaban de mencionar los hermanos, que por medio de por la Santa Cena recibimos el perdón, todo eso, ¿sí o no? Y ahora digo, ¿por qué o cuál es el motivo? No, claro, ¿por qué razón las personas recibimos el perdón de Dios, sí o no? Y tenemos estas enfermedades, calamidades al recibir al Señor o al seguir. Y mientras otras personas continúan, o sea, no están con el Señor, pero continúan ahí, o sea, pasan bien en su trabajo, con su familia, sus hijos alrededor. Y mientras bueno, aquí como es personal cristianos o todos los que están siguiendo la palabra tienen sus necesidades, tanto en el trabajo, la enfermedad, como en la familia o con el matrimonio, etcétera, pastor. No sé cuál será el motivo. No entiendo exactamente. ¿Cuál es la pregunta entonces? ¿Cuál es el, el problema que al momento que Dios nos perdona, pero la calamidad que nosotros pasamos, ¿por qué razón, pastor? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón qué? Hola, ¿me escucha? Sí, le escucho bien. ¿Por qué razón qué? Perdón. ¿Por qué razón? O sea, obtenemos eso, enfermedades, Oh, problemas, como, etcétera, pastor. ahora sí entiendo. Sí, entonces si uno es perdonado por Dios, ¿por qué sigue teniendo problemas en su vida? Sea problema físico, problema espiritual, problemas en la familia. Ok.
Bueno, lo que la Biblia enseña es que aunque sí, por medio de la fe somos perdonados, salvos, somos hijos queridos de Dios, eso no garantiza que aquí vamos a vivir en un paraíso. Sí, nos espera el cielo, el paraíso, un hogar eterno después, donde no va a haber problemas ni nada de eso. Pero la Biblia advierte que para el creyente la vida no va a ser fácil. O sea, todos pasamos por problemas y dolores, etcétera. Y en el principio eso fue causado por el pecado, ¿verdad? Cuando Adán y Eva pecaron, Dios anunció, ahora va a haber dificultades en el parto, en el trabajo. Cuando siembras, en vez de crecer plantas, van a crecer espinas, y etcétera. Dios anunció que iba a haber esas cosas como consecuencia del pecado. Entonces, tal vez podría parecer, ¿por qué no quita Dios esas consecuencias del pecado cuando Él quita nuestros pecados, cuando somos perdonados? Y la respuesta sería que Dios utiliza esas cosas para nuestro bien. Dios nos conoce, tenemos una naturaleza pecaminosa, y si tenemos una vida sin problemas, debido a nuestra naturaleza pecaminosa, solemos olvidar a Dios. Ya, estoy bien, no necesito nada. Entonces solemos olvidar a Dios. Así que Dios permite esos problemas que sigan en nuestras vidas como recordatorios y como ayudas que nos hacen correr otra vez a Dios. Porque de verdad lo necesitamos día tras día, pero a veces olvidamos eso. Cuando la vida nos va bien, es cuando nos va mal que acudimos a Dios otra vez. Entonces, Dios utiliza esas consecuencias del pecado para los perdonados, los creyentes, para nuestro bien. En Romanos 8:28 dice eso. Sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de los que le aman. Ok, ¿alguien más tiene pregunta aquí? Amén, pastor. Gracias. Sí, Erwin tenía pregunta. Sí, el nuevo pacto estamos viendo de que se refiere a la nueva casa de Israel, ¿no? A la tierra prometida, de la leche, de la miel. Entonces, en el nuevo pacto hay mucha esperanza, se sabe que va a haber vida eterna. Y mi pregunta es, ¿en el anterior o en el viejo pacto, cómo cómo ha sido el viejo pacto, digamos? Sí, bien. Bueno, de hecho, el nuevo pacto no es solo para Israel, no tiene que ver con leche y miel. Eso era parte del antiguo pacto. El antiguo pacto se hizo con Israel. Y Dios les prometió una tierra, la tierra prometida de Canaán, que tenía leche y miel, o sea, era abundante esa tierra. Pero eso era promesa para ellos y pacto para ellos. Dios lo dio a Israel como nación en el monte Sinaí. Ahora, lo que es el nuevo pacto, eso lo vamos a estudiar en un ratito más. Hay versículos de Jeremías que vamos a ver. Entonces, espere con esa pregunta hasta un poco adelante. Bien, ¿alguien más tiene preguntas en este momento? Ok, vamos a continuar entonces. Les mencioné que estamos estudiando los sacramentos. Un sacramento es, y esto va a ser parte del proyecto final, entonces si quieren apuntar esto, un sacramento es un acto instituido por Cristo que utiliza un elemento terrenal con la palabra de Dios, por medio del cual Dios ofrece perdón de pecados, vida y salvación. Otra vez, lo voy a repetir. Yo vi a algunos de ustedes buscando sus plumas, ¿verdad? Entonces, un sacramento, nuestra definición es un acto sagrado instituido por Cristo que utiliza un elemento terrenal junto con la palabra de Dios. Por medio de esto, Dios ofrece y da perdón
vida y salvación. Y si usamos esa definición, buscamos cuántos sacramentos hay. Hay dos, el bautismo y la Santa Cena. Y ahora vamos a estudiar la Santa Cena. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre este sacramento que Jesús instituyó. Y tiene palabras muy lindas de consuelo para nosotros. Así que comencemos a estudiarlas. Mateo 26, aquí tenemos la institución de la Santa Cena según el Evangelio de San Mateo. ¿Alguien puede leer estos versículos, por favor? Rosita levantó su mano. Adelante. Mateo 26, 26 al 29. Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: toman, comen, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias la entregó a sus discípulos y les dijo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Yo les digo que desde ahora no volveré a beber de este fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Muy bien, muchas gracias. Entonces, unas preguntas para evaluar estas palabras de Jesús. Al principio de instituir la Santa Cena, Jesús tomó dos cosas. ¿Qué es lo que tomó Jesús, según Mateo? El pan y el vino. Excelente. Tomó el pan. Y como expliqué, en la Pascua utilizaban pan sin levadura. Eso es el pan que hubiera. De hecho, tenían el primer día de la Pascua, tenían que desechar toda la levadura de sus casas. Entonces, no habría sido pan con levadura, sino pan sin levadura. Bien, y luego mencionó también, tomó la copa. Y para la Pascua, igual hasta la fecha, los judíos que siguen celebrando la Pascua, utilizan en su celebración vino. Entonces, él tomó pan y vino. Pero ahora, ¿qué dijo sobre esas cosas? ¿Qué dijo Jesús sobre el pan? ¿Qué dijo Jesús sobre el vino? Este es mi cuerpo. Muchas gracias, Freddy. Sí, entonces él dijo del pan, esto es mi cuerpo. ¿Y qué dijo sobre el vino? Esto es mi sangre. Amén. Esto es mi sangre del nuevo pacto. Ok, entonces, según Jesús, el pan es mi sangre. Ay, perdón, el pan es mi cuerpo, el vino es mi sangre. Yo creo que es importante allí, porque muchos piensan y en muchas iglesias dicen que el pan simplemente representa o simboliza el cuerpo de Jesús. Ellos dicen, lógicamente, no puede estar presente el cuerpo de Jesús con el pan porque no lo vemos, no lo sentimos. Pero, ¿qué dice Jesús? Él no dice, esto simboliza mi cuerpo, esto representa mi cuerpo. Él dice, esto es mi cuerpo. Veremos unos otros versículos que indican también claramente que recibimos el cuerpo de Cristo con el pan y la sangre de Cristo con el vino, aunque en una forma que no podemos percibir, están ahí, porque Jesús promete eso aquí en otros lugares. Muy bien, ¿quiénes comieron esto? ¿Quiénes celebraron la Santa Cena? ¿Qué dice aquí? A mí, yo, ya Sí, comí Sara, la por Santa favor. Cena. Sí, ¿qué dijo Sara? Perdón. Que yo ya
participé en la Santa Cena del Señor, en la iglesia. Ujú. Ujú. Ok, sí, perdón. La pregunta era aquí en Mateo 26, ¿quiénes participaron en la Santa Cena? Los discípulos, Sí, ¿cuántos de ellos? los 11, no, los 12, los 12. De hecho, su primera respuesta era correcta, Sara. Los Sí, 11. los Sí, 11. y le voy a explicar por qué. Dice aquí, beban de ella todos. Entonces podríamos pensar, pues todos los discípulos eran 12 en total. Pero Juan nos cuenta que antes de celebrar la Santa Cena con sus discípulos, Judas Iscariote salió para planear la traición, para coordinar la traición de Jesús. Entonces Judas no estaba presente. 11 discípulos, pero todos ellos celebraron la Santa Cena. Muy bien, entonces vemos que eran creyentes y creyentes arrepentidos que estaban celebrando la Santa Cena. Judas, que ya era un creyente impenitente, un incrédulo, podríamos decir, dice que Satanás le llenó, ¿verdad? Entonces él no participaba en la Santa Cena. Vamos a ver eso en la siguiente clase. ¿Quién debe participar en la Santa Cena? Es para creyentes y creyentes arrepentidos. Bien, entonces según estos versículos, ¿por qué fue derramada la sangre de Cristo? Por nuestros pecados. Y Jesús dice, es derramada por muchos para perdón de los pecados. ¿Okay? Vamos a ver, y esto es interesante, que en Lucas, él dice, esta es mi sangre que va a ser derramada. O sea, en el futuro, pensando en el día siguiente. Pero aquí él utiliza tiempo presente. Es derramada. Es interesante eso. Y es otra evidencia que Jesús dice que recibimos su sangre con el vino en la Santa Cena, ¿verdad? Pero aquí menciona que es para perdón de los pecados. Ok, ahora vamos a continuar. Vamos a ver, y aquí las respuestas que acabamos de dar, ¿verdad? ¿Qué les dio Jesús primero a sus discípulos y dijo sobre eso? Él dio pan y luego vino y dijo, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Quienes recibieron el sacramento, pues todos ustedes, los que estaban presentes, los 11 discípulos. ¿Para qué fue derramada la sangre de Jesús? Pues para el perdón de pecados, dice en Mateo, dice Jesús. Ahora vemos la institución de la Cena del Señor según San Marcos. ¿Alguien puede leer estos versículos? Mientras Amén. comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio, al tiempo que decía, tomen esto, es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracia, se la dio y todos bebieron de ella. Les dijo entonces, esto es mi sangre, el pacto, que por muchos es derramada. Recuerden, los evangelios nos cuentan la misma historia, sin contradicciones, pero de perspectivos distintos. Entonces, algunos detalles están incluidos en un evangelio, pero otros detalles en otro. A mí aquí vemos que Marcos concuerda con Mateo en todo, ¿verdad? O sea, Mateo también dijo que Jesús tomó pan y dijo, esto es mi cuerpo. También dice que tomó la copa y dijo, esto es mi sangre. Mateo dice del nuevo pacto, él dice del pacto, pero a eso nos ayuda, ¿verdad? Ahora, si solo tuviéramos Marcos, diríamos, ¿cuál pacto? Mateo lo aclara por nosotros, es el nuevo pacto. Y vamos a ver lo que es eso en un ratito más. Pero aquí tenemos lo mismo, ¿verdad? Jesús tomó pan, dijo, esto es mi cuerpo, tomó
el vino y dijo, este es mi sangre. Y también menciona un pacto, el nuevo pacto. ¿Cuál sería ese nuevo pacto? Vamos a ver ahora mismo. En Jeremías 31, Dios anuncia, y esto es 6 siglos antes de Cristo. O sea, 6 siglos antes de su venida, Dios estaba dando promesas sobre Jesús y lo que iba a hacer por nosotros. Y vemos lo que esto es, el profeta Jeremías tiene que prometer. Jeremías 31, ¿alguien puede leer estos versículos que están en la pantalla? Jeremías 31, 33, 24 dice, vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Palabra del Señor. Cuando hayan pasado esos días, el pacto que haré con la casa de Israel será el siguiente. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Palabra del Señor. Nadie volverá a enseñar a su prójimo ni a su hermano, ni le dirá, conoce al Señor, porque todos ellos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán y yo perdonaré su maldad y no volveré a acordarme de su pecado. Palabra del Señor. Amén. Excelente, excelente. Ahora veo Erwin hizo el comentario antes en la clase sobre este nuevo pacto y dijo que solo era con Israel. Ahora veo por qué pensó eso. Dios dice aquí, haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero recuerden que a veces en nuestras Biblias, Israel significa más que solo el Israel físico. Recuerden que Pablo en Romanos 4 dice que de hecho todos nosotros que tenemos la fe que Abraham tuvo, somos hijos de Abraham, somos Israel, ¿verdad? Cuando creemos en Jesús, llegamos a ser parte de la nación escogida de Dios. Dice lo mismo en Gálatas capítulo 3. Él menciona allí que habla del Jerusalén que es de arriba, que somos nosotros el Jerusalén que es de arriba. O sea, nosotros formamos parte de la nación escogida de Dios, el Israel espiritual por medio de la fe en Cristo. ¿Y qué es lo que Dios está prometiendo aquí entonces? Primero, ¿por qué el nuevo pacto? ¿Por qué el nuevo pacto? El viejo pacto es el pacto en Sinaí. Ahí, Dios dijo a Israel, yo voy a ser su Dios, pero también les dio a ellos ciertos requisitos que cumplir. 10 de ellos para comenzar, los 10 mandamientos, y luego 612 otras leyes también eran parte de ese pacto. Entonces, lo llamamos un pacto bilateral. ¿Qué significa bilateral? Bi significa dos. Lateral significa lados. Hay 2 lados en este pacto y cada uno tiene obligaciones. Dios dijo, yo voy a ser su Dios. Esa es su obligación. Israel tenía que cumplir esas leyes. Esa era su obligación. Ahora, ese viejo pacto nunca era para salvarse. Algunos piensan que los israelitas tenían que salvarse por la ley, pero nosotros somos salvos por la gracia. No, la salvación nunca era por la ley. La Biblia deja en claro eso. A Dios les dio ese pacto en parte para ayudarles a ver su necesidad para un Salvador. 10 mandamientos más 612 otras leyes iban a mostrarles que ellos eran pecadores, que no podían cumplir esos requisitos. Así ellos iban a recordar, pero Dios prometió un Salvador que sí me va a perdonar estos pecados. Así que ese fue el viejo pacto. Era bilateral, 2 lados. No era para salvación, era para mostrarles sus pecados y su necesidad de un Salvador. Dios refiere a eso aquí en Jeremías 31. El versículo
que no está citado aquí, el versículo 32. Dios dice, ese viejo pacto ellos lo quebrantaron, aunque yo fui esposo para ellos. Es decir, Dios dijo, yo fui fiel a mi lado del pacto. Yo fui su Dios, les ayudaba, les hacía todo, pero ellos me fueron infieles, no cumplieron su deber. Este nuevo pacto que anuncia es completamente diferente. No es bilateral, no es de dos lados. Un solo lado iba a hacer todo el trabajo para el otro. Por eso lo llamamos un pacto unilateral. O sea, Sinaí, Dios era su Dios, ellos debían obedecer. Ese fue el pacto. Dos lados, dos obligaciones. El nuevo pacto, dos lados, pero un solo lado tenía obligaciones que cumplir y eso fue Dios. Miren cómo él dice lo que va a hacer. Él dice, yo pondré mi ley en su mente. Yo la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dice, yo perdonaré su maldad y no volveré a acordarme de su pecado. O sea, Dios está haciendo todo el trabajo en este pacto. Y las personas aquí simplemente, mencionadas aquí, simplemente están recibiendo los beneficios. Conocerán a Dios, tendrán perdón, etc. Este es el nuevo pacto a que se menciona Jesús. Es el pacto, y de hecho, es el pacto aún más antiguo que Sinaí. Porque no es diferente que la primera promesa del Salvador que Dios dio en el huerto de Edén. En Génesis 3, versículo 15, después de caer en pecado, Dios vino y dijo, yo pondré enemistad entre ti, Satanás, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. El descendiente de la mujer va a aplastar tu cabeza, Satanás. Estaba prometiendo un Salvador que iba a hacer todo el trabajo para rescatarnos del pecado y del diablo. Y esto lo repite aquí en Jeremías 31. Dios va a hacer todo para salvar a su pueblo, para salvar a los que creen en Jesús. Ok, lo más lindo de este nuevo pacto es lo que viene al final. Yo perdonaré su maldad y no volveré a acordarme de su pecado. ¡Wow! Eso es poderoso. Dios, ¿cuánto sabe? Lo sabe todo. ¿Le es posible para Dios olvidar algo? Imposible. Es omnisciente, ¿verdad? Tiene memoria perfecta. Pero aquí, milagro de milagros, Dios dice, sí voy a olvidar algo. Ya no voy a recordar sus pecados. ¿Cómo puede ser eso? Es porque, pues Jesús, cuando vino, derramó su sangre en la cruz bajo el castigo de nuestros pecados para pagar por todos nuestros pecados. Ahora, por medio de la fe en Cristo, su sangre nos cubre. Es decir, Dios ya no mira nuestros pecados. Entonces Dios puede decir de cada uno de los que creemos en Jesús, ¿yo no pecaste? No, no puede ser. Yo no recuerdo eso. La sangre de Cristo ya está cubriendo ese pecado. Mi hijo ya pagó por eso, es perdón. Eso es lo que Jesús ofrece en la Santa Cena. Cuando Él dice, esta es mi sangre del nuevo pacto. El nuevo pacto donde Dios promete olvidar tus pecados. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre esto entonces? ¿Alguna pregunta sobre la sangre del nuevo pacto? Okay. Había sangre también derramada bajo el viejo pacto, Monte Sinaí.
O sea, Dios exigía sacrificios de animales, ¿verdad? Pero esos sacrificios de verdad no podían pagar por los pecados. Solamente estaban anunciando de antemano lo que Jesús sí iba a hacer en realidad en la cruz. Entonces, ok. Si no hay preguntas, continuamos con las palabras de Lucas sobre la Santa Cena. ¿Alguien puede leer estas palabras? Lucas 22, 17 y 20. Y Jesús tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque yo les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Luego tomó el pan, lo partió, dio gracias y les dio al tiempo que decía, esto es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa y les dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes va a ser derramada. Amén. Muchas gracias. Entonces vemos semejanzas con los otros evangelios, en todo concuerda con los otros evangelios, pero Lucas agrega unos otros detalles que ellos no tenían. Entonces aquí tenemos Jesús dice sobre el pan, esto es mi cuerpo, igual que en Marcos y Mateo. Lucas también dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Él cambia, Mateo y Marcos tienen a Jesús diciendo por muchos derramados. Lucas nos comparte que Jesús especificó eso. Por muchos y por ustedes va a ser derramado. O sea, esto es algo personal. No es solo para muchos, es para ustedes, ¿verdad? También vemos aquí que ¿qué es lo que Jesús utilizó? El fruto de la vid. Fruto de la vid. Ahora, en ese tiempo, para la Pascua utilizaban un vino normalmente mezclado con un poco de agua para su celebración de la Pascua. Jesús dice fruto de la vid. Algunas iglesias tratan de usar jugo de uva y es fruto de la vid eso. No es necesariamente malo eso. Pero Jesús utilizó, y eso es lo que hubiera sido disponible para la Pascua. Entonces, por esa razón, normalmente nosotros usamos también un vino ligero. Pero bueno, vamos a continuar entonces con 1 de Corintios 11, 23 al 27. Aquí hallamos que esto no era solo para los discípulos, sino también es para nosotros. Rosita levantó su mano, por favor, ¿puede leer? Corintios 11, 23 al 27. Yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado, el Señor Jesús tomó pan y que luego de dar gracias lo partió y dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en mi memoria. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Bien, muchas gracias. Entonces, de nuevo, esto es mi cuerpo, el nuevo pacto en mi sangre. Aquí tenemos al final, hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Así sabemos que no era un evento de una sola noche. O sea, Jesús estableció esto para los discípulos de él, de ahí y adelante, cada vez que la beban. Estaba diciendo que esto se debe de hacer. Y eso es lo que estaba sucediendo en Corinto, donde Pablo está escribiendo esta carta a los corintios. Ellos sí celebraban la cena del Señor, solo que tenían algunos abusos.
Y Pablo escribe estas palabras para corregir su celebración de la Cena del Señor. Así que algunos han preguntado, ¿qué tan frecuente debemos celebrar la Santa Cena? ¿Qué tan frecuente debemos celebrar la Santa Cena? Pues Jesús dice, hagan esto. Esa es la respuesta de Jesús, hagan esto. No dice con qué frecuencia debemos celebrar. Algunas iglesias la celebran cada semana, otras cada mes, otras tal vez cada 2 meses, pero viendo las bendiciones que hay en la Santa Cena, sería bueno desear de celebrarla más frecuentemente, ¿verdad? Ok, muy bien. Una pregunta aquí, Augusto, adelante. Pastor, sí, bueno, como dice la escritura, entonces en la iglesia católica creo que hacen frecuentemente. Entonces, ¿están bien, están correcto o es como una tradición? Acogiendo a las escrituras que está mencionado, pastor. Bueno, la Santa Cena en sí no es una tradición, es un sacramento instituido por Jesús. O sea, Jesús nos manda a hacerlo, hagan esto. Entonces, su frecuencia de celebrar la Santa Cena en la Iglesia Católica no es el problema. Es su enseñanza sobre la Santa Cena, que vamos a ver enseguida, que ellos enseñan unas cosas falsas sobre la Santa Cena. Por eso es tan mal. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, amigos, aquí? Bien, entonces vamos a continuar. Hay unas palabras más de 1 de Corintios 11 que estudiar. ¿Alguien puede leer estas palabras? Versículos 26 y 27. Por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Así que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor de manera indigna, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Nelson, y bienvenido, por cierto, a la clase. Bien, entonces aquí vemos que esto es un proclamar de la muerte del Señor. O sea, cualquier visitante a la iglesia, cuando está escuchando las palabras de institución para el sacramento, va a llegar a la conclusión, Jesús murió por nuestros pecados, ¿verdad? Piensen en lo que dijo Jesús, toman y comen, este es mi cuerpo, que por ustedes es entregado. Toman y beban, esta es mi sangre derramada por ustedes y por muchos para el perdón de sus pecados. Estamos proclamando la muerte de Jesús con esas palabras. También vemos aquí que miren que menciona Pablo 4 cosas que recibimos en la Santa Cena. Cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor de manera indigna, será culpado no solamente de haber comido pan, sino de haber pecado contra el cuerpo de Cristo presente ahí. Será culpado no solamente de haber tomado un poco de vino, sino de la sangre del Señor que está presente con el vino. Aquí hay uno de los versículos que nos demuestran claramente, igual que Jesús dijo, que no solo recibimos pan y vino en la Santa Cena, recibimos pan junto con su cuerpo en la Santa Cena. Si no fuera así, nadie podría pecar contra el cuerpo de Cristo en tomar la Santa Cena, no está presente su cuerpo. Pero como que Pablo dice aquí, el que toma indignamente peca contra su cuerpo que está allí presente. Esa es una evidencia que lo que Cristo dijo era literal. Este pan es también mi cuerpo. Esta copa es también mi sangre. Y hay otro versículo que dice lo mismo. Vamos a verlo ahora. 1 de Corintios
Primero de Corintios, a ver, me da un momento. Primero de Corintios 10. Versículo 16. Aquí Pablo está hablando de la Santa Cena. Él dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Okay. Pablo dice que hay una comunión que sucede en la Santa Cena. Y es una de las razones por las cuales las llamamos a veces también la Sagrada Comunión. Esta comunión a que se refiere Pablo aquí es que el pan también es el cuerpo del Señor. El vino también es la sangre del Señor. La copa, menciona el primero, es la comunión de la sangre de Cristo. Una comunión es una unión de dos o más cosas, ¿verdad? Aquí lo que está unido es el vino con la sangre. El pan no es la comunión del cuerpo de Cristo. A mí la respuesta es sí, ¿verdad? No es, o sea, una unión entre pan y el cuerpo de Cristo en la Santa Cena. Por eso creemos que hay 4 elementos que recibimos en la Santa Cena. Pan junto con el cuerpo de Cristo, el vino junto con la sangre de Cristo. Hablaremos más de eso en un ratito. Ok, ahora yo vi la mano de Nelson. ¿Tenía pregunta, Nelson? Sí, pastor. Una pregunta Sí. sobre la parte de la comunión y el versículo anterior. Sabe que participar indignamente es participar sin fe en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero la pregunta que quería hacer era la siguiente. Por lo menos en el sínodo de Wisconsin, una persona que vive en unión libre no participa en la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo, sería tomar indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Escucho su respuesta. Buena pregunta. Sí, vamos a hablar más de esto en la siguiente clase. A ver. Esta parte sobre recibir la Santa Cena de forma apropiada y no de manera indigna. Vamos a hablar más de esto en la clase que viene. Pero ¿qué significa tomar de una manera indigna? A veces yo utilizo la comparación de un medicamento. Hace 2 semanas yo estaba sufriendo del dengue acá en Paraguay. Un mosquito me picó y tenía fiebre alta, dolores de cuerpo, náuseas, todo eso. Fui al doctor, el doctor me recetó paracetamol. Ese paracetamol ayudó mucho con los dolores, la fiebre, etc. Pero con un medicamento poderoso hay que leer la receta, la prescripción muy bien. O sea, si uno ignora la prescripción, lo que el doctor dice, y dice, voy a tomar 10 entonces. Ahora ese medicamento que puede hacer mucho bien, podría causar mucho daño también. Y es semejante con la Santa Cena. Es poderoso, es un medicamento para nuestras almas. Nos ofrece y da perdón, vida y salvación, fortalece nuestra fe, es una prevista, un sabor de antemano del banquete celestial. Pero si ignoramos lo que Dios dice sobre la Santa Cena en su palabra, entonces podríamos tomar de forma indigna la Santa Cena. Y ya no es un poderoso bien para nosotros, ya según Jesús aquí, pero en Pablo aquí nos hace daño espiritual. Así que en la clase siguiente vamos a estudiar qué significa eso, tomar de forma apropiada y correcta la cena del Señor. Y una de las cosas, Nelson, que vamos a ver es que un corazón arrepentido es preparado para celebrar la Santa Cena.
Si hay alguien viviendo en unión libre y no quieren cambiar, no quieren casarse, eso no está bien con Dios, pero también muestran impenitencia, Y por esa impenitencia no deben de tomar la Santa Cena hasta que se arrepientan, ¿verdad? Veremos eso más en detalle en la siguiente lección, pero gracias por su pregunta. Ok, ¿alguien más tiene preguntas? Profesor, yo también tengo una pregunta. Adelante, Erwin. Sí, gracias. En la Santa Cena, si existe alguna persona delicada, enferma, ¿puedes realizar en vez de vino con agua? Buena pregunta. Cuando nosotros celebramos un sacramento, queremos, o sea, Jesús dijo, hagan esto, ¿verdad? En 1 de Corintios 11 vimos sus palabras, hagan esto. ¿Y qué es lo que hizo? Tomó pan sin levadura y vino. Y dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Entonces, si vamos a hacer eso, como Jesús dice, hagan eso, debemos probablemente usar lo que Jesús usó, que sería pan sin levadura y vino. Entonces, no hay buena razón bíblica para usar agua en vez del vino. Sí hay algún caso en donde, por ejemplo, por estar hospitalizado y no puede tomar nada de alcohol o tiene alergia a las uvas, lo que podríamos hacer es tomar una gotita de vino, ¿verdad? Que una gotita nadie hará daño y ponerlo en un vaso de agua. Y así todavía estamos usando el vino, pero en una cantidad tan pequeña que no le va a hacer daño al paciente, pero sí sirve para el sacramento. Y eso estaría bien. Pero agua normal, sin eso no tenemos base bíblica para reemplazar el vino con agua. Gracias por su pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta acá? Sin pena, con toda confianza. Ok, vamos a continuar entonces. Ya contestamos esas preguntas. Bien, entonces vamos a resumir lo que se enseña en la iglesia, en las diferentes iglesias sobre la Santa Cena. Ya vimos la enseñanza bíblica, pero desgraciadamente algunas iglesias están errando, desviando de lo que la Biblia dice en cuanto a esto, y solo es apropiado mencionar esto para que se den cuenta de lo que enseñan las iglesias. Primero, en la iglesia católica. En la iglesia católica celebran lo que ellos comúnmente llaman la Eucaristía, y está bien ese nombre. Ese nombre significa acción de gracias. Eucaristía significa acción de gracias y refiere al hecho de que Jesús tomó un pan y lo bendijo, o sea, dio gracias, ¿verdad? Entonces, está bien el nombre Eucaristía también para la Santa Cena. El problema es su enseñanza sobre la Santa Cena. La enseñanza en la Iglesia Católica es que están sacrificando el sacerdote con hacer las palabras de institución y consagrar los elementos, está haciendo un nuevo sacrificio sin sangre, o sea, un nuevo sacrificio de Jesús que nos proporciona, nos gana perdón. Piensen en esto por un momento. ¿Por qué está mal esa enseñanza? Que el sacerdote está haciendo un nuevo sacrificio de Jesús que nos va a dar perdón. ¿Por qué está mal esa enseñanza? Piensa. Para ser perdonados no es necesario hacer sacrificio.
¿Por qué, Freddy? ¿Por qué ya no necesitamos más sacrificios para ser perdonados? ¿Por qué? Porque, digamos, sacrificar algo no es necesariamente, o un ejemplo, digamos, si vamos a sacrificar a una persona o a un animal, algo para, digamos, para adorar a Dios, todo eso está mal. ¿Por qué? Porque eso no está escrito y es contra las enseñanzas de Jesús. Ok, muy cierto, muy cierto. Y tampoco necesitamos volver a sacrificar a Jesús para ser perdonados. ¿Por qué? Porque su primer sacrificio es el único que fue necesario. Su sacrificio en la cruz hace 2000 años fue suficiente para pagar por todos los pecados de todo tiempo. Allí hallamos perdón para todos nuestros pecados. No se necesita un nuevo sacrificio de Jesús. Y eso está en Hebreos, capítulo 10. Okay. Aquí está comparando Jesús con el viejo pacto. O sea, en el viejo pacto Dios dijo sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. O sea, están diciendo, esas cosas no podían salvar de pecados, pero ¿qué podría? Aquí tenemos a Jesús diciendo, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Ah, Jesús sí podía quitar nuestros pecados. Por eso dice en el versículo 10, en esa voluntad, o sea, en la salvación de Jesús, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. ¿Cuántas veces se hizo la ofrenda del cuerpo de Jesucristo? Solo una vez. Una vez fue suficiente para siempre. Entonces, no hay necesidad para volver a sacrificar a Jesús, ni es posible, porque Jesús ya resucitó y está vivo para siempre. Muy bien, entonces hay otros versículos aquí que dicen lo mismo. Aquí él cita el nuevo pacto, él cita Jeremías, donde Dios dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y luego concluye el autor a los hebreos, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Es decir, lo que Jesús hizo, logrando que Dios se olvide de nuestros pecados con su sacrificio, pues no hay más ofrenda que se necesita para el pecado. Ese fue suficiente para la remisión de nuestros pecados. Por eso no está bien en la Iglesia Católica que enseñen que se necesita un nuevo sacrificio de Jesús que se hace cuando celebran la Eucaristía, la misa. Otro problema con la enseñanza en la Iglesia Católica es que creen que no recibimos 4 cosas, sino solo 2. Puesto que es un volver a sacrificar a Jesús, dicen ellos que el pan y el vino desaparecen. Solamente recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo en el sacramento. Por eso, a veces en sus procesiones tienen una hostia y lo adoran, lo veneran, porque creen que es Jesús. El problema ahí es que Jesús nunca nos dijo, tomen esto y adórenlo. Él dijo, tomen y coman, ¿verdad? Entonces así celebramos, correcto. Pero también el problema está en su enseñanza. Creen que el pan se desaparece y se convierte en Jesús mismo, el cuerpo de Cristo. La Biblia no enseña eso. Enseña que el pan está ahí junto con el cuerpo de Cristo en una comunión. Okay. ¿Preguntas sobre lo que la Iglesia Católica enseña sobre la Santa Cena entonces? Pastor, y si es Sí. así, por qué no, o sea, por qué no dicen la verdad a la gente? ¿Por qué tanta, o qué esconden? O sea, Bueno, la mayoría de los católicos piensan que están diciendo la verdad. Y es porque no saben lo que la Biblia dice.
O si lo saben, si saben lo que la Biblia dice, entonces ellos tienen una enseñanza que no solamente la Biblia, sino también lo que el Papa y los concilios enseñan es la verdad. Y a base de eso, pues se puede creer y enseñar cualquier otra cosa que ellos digan, aunque no esté en la Biblia. Y este es un ejemplo de eso, de su enseñanza falsa. Pero pastor, en ese caso, como los obispos, los que están ahí saben y saben que están hablando mal, es un pecado, pues. No, ellos creen que están hablando correctamente. El problema es que la Biblia no enseña eso, la iglesia lo enseña. Pero en su teología, si la iglesia enseña algo, es correcto. ¿Me entiende? O sea, tienen dos fuentes de doctrina, la Biblia, pero también el magisterio de la iglesia, las enseñanzas oficiales de la iglesia. Entonces, en sus mentes están enseñando la verdad, porque es lo que la iglesia enseña. Pero no es lo que la Biblia enseña. Y nosotros no creemos en dos fuentes de verdad. Es una sola, es la Biblia. Si no está en la Biblia, no es correcto. No creen eso en la Iglesia Católica. ¿Okay? Bien, vamos a ver entonces, en iglesias evangélicas muchas veces se enseña otra cosa. Enseñan que en celebrar la Santa Cena no recibimos nada de cuerpo ni sangre. Enseñan que solamente recibimos pan y vino que representan o simbolizan el cuerpo y la sangre de Jesús. Hay problemas también con esa enseñanza, ¿no? ¿En qué ocasión de los 4 lugares donde Jesús instituye la Santa Cena o donde están registradas esas palabras, en qué lugar, en qué momento dijo Jesús, tomen y coman, esto simboliza mi cuerpo? Esta simboliza, nunca. Jesús no utiliza la palabra simbolizar ni representar, utiliza la palabra es. Esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre en los 4 lugares. Entonces, está bien decir, no, Jesús se equivocó de palabras. No, Jesús no se equivocó de palabras. Él dijo lo que quiso decir, que recibimos no solo pan, sino también pan junto con el cuerpo de Cristo en la Santa Cena. No solo vino, sino vino y sangre. Y por esa razón, creemos en la Iglesia Luterana, Academia Cristo, que recibimos 4 elementos conforme a la Biblia. Recibimos junto con el pan de la Santa Cena el verdadero cuerpo de Cristo, junto con el vino, la verdadera sangre de Cristo. No lo podemos percibir, confesamos eso, no lo podemos percibir si tomamos un microscopio y busquemos cédulas de cuerpo ahí, no lo vamos a encontrar. Pero todavía creemos que están presentes ahí de forma verdadera, porque Jesús dijo eso. Pablo dijo eso, la Biblia dice eso. Entonces tomamos a Dios a su palabra. Creemos que recibimos esas 4 cosas, la Santa Cena. Aquí tienen una tabla que ilustra esas diferencias en forma breve. En la Iglesia Católica contestan que en la Santa Cena solo recibimos el cuerpo y la sangre de Jesús en un nuevo sacrificio para perdón. En iglesias evangélicas dicen que solo recibimos pan y vino que simbolizan el cuerpo de Jesús y no recibimos perdón en el sacramento. Y en Academia Cristo, porque como vimos, creemos firmemente que es lo que la Biblia enseña. Recibimos pan junto con el cuerpo, o el cuerpo junto con el pan, y la sangre junto con el vino para nuestro perdón, como dice Jesús mismo. ¿Hasta allí alguna pregunta, amigos? Hermano, y no dice que el vino representa la sangre de Cristo, el pan representa el cuerpo. Sí, no dice eso en ningún lugar.
Jesús siempre dice, esto es mi cuerpo, no esto representa mi cuerpo. Ah, ya. Esto. Entonces, por eso ustedes, Academia Cristo, comen el pan y cuerpo, Nosotros, Creemos que, vino y sangre. creemos. Sí, creemos que al recibir el pan en la Santa Cena, estamos recibiendo junto con el pan el cuerpo de Cristo. Y llamamos Pero, esa enseñanza la presencia real. O sea que realmente están presentes el cuerpo y la sangre de Cristo en la Santa Cena, aunque en una forma que no podemos percibir. Ujú. Sí, ¿cuál era pero su pregunta? Perdón. en el Evangelio también, si uno come el pan, es el cuerpo de Cristo que uno está comiendo. Si uno bebe el vino, es la sangre de Cristo que uno está bebiendo en el Evangelio. Exactamente. Sí, eso es lo que Ujú. los evangelios dicen. Y por eso es lo que creemos. Ah, bueno, entonces ahí está. Ahí estamos, hermano. Ok. Muchas gracias, Sara. Sí. Bueno. ¿Alguien más tiene preguntas aquí? Ok. Entonces vamos a terminar con el mismo pensamiento con que empezamos. Recuerden que hablamos de que Dios tiene muchas formas de decirnos que nos ama y nos perdona. En el bautismo, en la Biblia, en muchas formas lo dice. También en la Santa Cena está enviando ese mismo mensaje a nosotros. Y eso es porque solemos dudar. Solemos tener dudas que Dios nos ame o que nos haya perdonado. Y Dios no quiere que vivamos en duda y en miedo. Él quiere que tengamos paz y confianza. Entonces, aquí en la Santa Cena, piensen en la paz y confianza que nos da cuando el mismo cuerpo que llevó tus pecados a la cruz y pagó en sacrificio por todos ellos, ese mismo cuerpo lo recibes con el pan. Y la misma sangre que la Biblia dice te limpia de todos tus pecados, esa sangre que Cristo derramó en la cruz por ti hace 2000 años, lo recibes junto con el vino en la Santa Cena. Qué maravillosa la forma que Dios nos da de asegurarnos tus pecados son perdonados. Ya no recuerdo jamás lo que han hecho. Eso nos trae consuelo al corazón y fortalece nuestra fe también, porque esas buenas noticias del Evangelio son poderosas para crear fe en Cristo nuestro. Bien, vamos a terminar entonces con una oración. Oremos. Señor Jesucristo, te damos gracias que la noche antes de morir por nosotros, aunque tenías mucho en tu mente, estabas ya pensando en lo que ibas a sufrir. Estabas pensando en la traición que ibas a sufrir a manos de Judas, los golpes y azotes que ibas a sufrir a las manos de Poncio Pilato y los líderes de los judíos. Estabas pensando en la cruz, cómo ibas a cargar con los pecados del mundo entero allí. Pero aún así, la noche antes, estabas pensando en nosotros. Querías darnos una bendición que iba a durar hasta tu segunda venida, la Santa Cena. La Santa Cena que tú instituiste para nuestro consuelo, para nuestra seguridad y nuestra confianza, para darnos paz con el saber que somos perdonados y que tenemos la salvación. Ayúdanos, Señor Jesús, a creer lo que tú mismo dices sobre esta cena en tu palabra y ayúdanos a apreciarla como el regalo que es. Ayúdanos a participar en esto con frecuencia. Es en tu nombre, Cristo, que te lo pedimos. Amén. Muy bien, voy a dejar de grabar y luego pueden despedirse.